Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a utilizar la integral triple para encontrar la masa y el centro de masa de un sólido, en este caso que se encuentra acotado por un cilindro parabólico con ecuación z igual a 1 menos y cuadrada, los planos x más z igual a 1, x igual a 0, y z igual a 0, y la densidad de nuestro sólido está dada por la función constante rho de x, y, z igual a 4. Entonces vamos a empezar con una visualización geométrica de nuestro sólido. Así que vamos a determinar primero un boceto. Voy a suponer que este es el plano eh, Y y Z. Entonces voy a empezar primero graficando, en este caso, el cilindro parabólico, que tiene ecuación z igual a 1 menos y cuadrado. Entonces, esta es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, su punto más alto en cero sería 1, en menos uno va a valer cero, y en uno va a valer cero también. Entonces, la parábola nos quedaría algo como esto. Así que entonces, cuando consideramos el plano x igual a cero, justamente nos quedamos con esta sección. Esta sección podría decirse que es la tapa trasera de nuestro sólido. Bien, vamos a continuar haciendo el 3D de este cilindro. Entonces, voy a agregar el eje de las X en esta dirección. Entonces, vuelvo a hacer otra vez la parábola, fijar en 2 unidades hacia adelante. Y entonces tendría nuevamente la parábola aquí. De modo que entonces nuestro cilindro parabólico sería justamente algo como esto. Y ahora nos hace falta tener una idea del otro plano, que en este caso el otro plano está justamente definido por esta ecuación, x más z igual a 1. Sin embargo, vamos a escribir diferente. Vamos a escribir x igual a, no más bien z. Vamos a despejar a z. Entonces z lo vamos a poner como 1 menos x. Entonces, cuando x vale 1, z va a valer cero. Estaríamos en este punto. Cuando x vale cero, z valdrá 1. Y entonces nuestro plano quedaría algo como esto. Pasaría por estos dos puntos. Nos quedaría algo como esto. Entonces, la mejor manera de visualizar a nuestra región, sin duda, sería considerarla como una región tipo 2, como una región tipo 2. Para ello, pues bueno, vamos entonces a acotar primero a la región del plano ZY. Entonces, en este caso, Y estaría acotado entre -1 y 1, que serían estos dos puntos, este de aquí y este de acá. Y la Z quedaría acotado, en este caso, entre cero, que es el eje de las Y's, y la parábola, que sería 1 menos Y cuadrado. Por último, la X la vamos a acotar entre dos planos, el plano X igual a cero y el plano inclinado, que en este caso deberíamos despejar entonces a X, entonces me quedaría 1 menos Z. Entonces este debería ser 1 menos Z.
Y ya con esto podemos entonces calcular la masa y por supuesto también los momentos. Vamos a empezar con el cálculo de la masa. La masa sería entonces la integral primero de -1 hasta 1, luego la integral de 0 a 1 menos y cuadrada, luego sería la integral de 0 a 1 menos z. En este caso de la función de densidad, que es 4, vamos a empezar integrando respecto a x, luego respecto a z y finalmente respecto a y. Entonces, al hacer el cálculo de esta integral, en este caso nos quedaría integral de -1 a 1, luego integral de 0 a 1 menos y cuadrada, y la integral de 4 diferencial de x quedaría 4x, y esta va evaluada de 0 a 1 menos z. Después vamos a resolver la integral respecto a z y por último respecto a y. Ahora, haciendo la evaluación, en este caso dejamos indicadas la integral de -1 a 1, también la integral de 0 a 1 menos y cuadrada, y hacemos entonces la evaluación. Quedaría 4 que multiplica a 1 menos z menos 0. Pero pues el 0 ya no lo escribo, entonces quedaría diferencial de z y por último diferencial de y. Vamos entonces a calcular ahora la integral respecto a z. Dejamos indicada la integral respecto a y entonces el 4 es una constante, sale la integral de 1 respecto a z, pues va a ser z menos la integral de z, que daría z cuadrada sobre 2. Y estas van a estar evaluadas de 0 a 1 menos y cuadrada. Finalmente estaremos resolviendo respecto a y. Ahora, el 4 es una constante, lo puedo sacar, quedaría entonces 4 veces la integral de -1 a 1. Y ahora vamos a hacer las evaluaciones. Entonces quedaría primero 1 menos y cuadrada menos un medio de 1 menos y cuadrada al cuadrado. Y esto lo vamos a integrar respecto de y. Ahora, aquí me conviene desarrollar también este binomio, así que entonces quedaría 4 veces la integral de -1 a 1 de 1 menos y cuadrada menos un medio, y al hacer el desarrollo me quedaría entonces 1 menos 2 veces y cuadrada más y cuarta. Todo esto multiplicado por diferencial de y. Entonces, al hacer la simplificación, me queda 4 integral de -1 a 1 de 1 menos y cuadrada. Luego sería menos un medio. Y luego menos un medio por menos 2 me va a quedar más 1 por y cuadrada. Y menos un medio de y cuarta. Todo esto diferencial de y. Y entonces ya podemos calcular la integral. Aquí nos quedaría 4. La integral de 1 pues va a ser y menos la integral de y cuadrada. Bueno, podemos simplificar. Y cuadrada con y cuadrada se cancelan. ¿Y qué más nos queda? También podemos simplificar antes de integrar. Voy entonces a colocar nuevamente el símbolo de integración. Integral de -1 a 1. 1 menos un medio, pues me quedaría un medio. Las y cuadradas se cancelan y me quedaría entonces menos un medio de y cuarta. Todo esto diferencial de y. Entonces, al resolver la integral, quedaría 4 por un medio de y menos un medio de y quinta sobre 5. Y van evaluadas de -1 a 1. Entonces, vamos a simplificar. Esto nos daría 4 entre 2, quedaría 2 por 1 menos -1. Luego, 4 entre 2 quedaría 2 quintos, menos 2 quintos, y quedaría 1 a la quinta, menos -1 a la quinta. Entonces aquí en el primer paréntesis, menos por menos me da más, 1 más 1 da 2 por 2, quedaría 4. Dentro del paréntesis, como tengo potencia impar, el -1 sigue siendo negativo, cambia de signo con el menos que lo antecede, y también me quedaría 2. Por 2 me quedaría entonces menos 4 quintos.
que al hacer la simplificación, 5 por 4 nos da 20 menos 4, quedaría entonces 16 quintos. Y este es entonces el valor de la masa. Vamos ahora a calcular lo que serían justamente los momentos. Empezamos con el momento respecto al plano YZ. Entonces esta sería la integral también de -1 a 1, la integral de 0 a 1 menos y cuadrada. Y por último, la integral de 0 hasta 1 menos z. Y este momento sería x por la densidad. Entonces nos queda 4x. Y aquí vamos a integrar primero respecto a x. Luego estamos integrando respecto de z. Y finalmente respecto de y. Entonces aquí al hacer el cálculo, nos quedaría la integral de -1 a 1, integral de 0 a 1 menos y cuadrada. La integral de 4x sería 2x cuadrada y esta va evaluada de 0 a 1 menos z. Luego vamos a integrar respecto a z, después respecto a y. Entonces, eh, al hacer la evaluación me queda la integral de -1 a 1, luego la integral de 0 a 1 menos y cuadrada y la evaluación quedaría entonces 2 por 1 menos z al cuadrado, diferencial de z, diferencial de y. Entonces, eh, resolviendo, me quedaría la integral de -1 a 1. El 2 es una constante. Y aquí deberíamos de hacer un cambio de variable, tomar a u como 1 menos z. Y entonces la integral sería u cúbica, es decir, 1 menos z al cubo sobre 3. Y cuando hacemos el cambio de u a 1 menos z, entonces el du quedaría menos de z, así que aquí habría que cambiarle el signo. Y entonces ya hay que evaluar de 0 a 1 menos y cuadrada, diferencial de y. Entonces, haciendo la evaluación, entonces quedaría menos 2 tercios en la integral de -1 a 1 y hacemos entonces la evaluación. Quedaría 1 menos 1 menos y cuadrado. Esto iría al cubo, diferencial de y. Cuando vale 0, me hace falta poner la diferencia. Entonces esto sería menos. Cuando z vale 0, quedaría entonces menos 1 al cubo. Y esto nos daría entonces diferencial de y. Entonces, el cubo en el primer factor lo podemos simplificar. Bueno, lo que está dentro del cubo más bien. Nos quedaría entonces menos 2 tercios de la integral de -1 a 1. Y 1 menos 1 da 0, menos con menos da más. Quedaría entonces y cuadrada al cubo. Sería y sexta menos 1, diferencial de y. Vamos entonces a calcular esta integral. Nos da entonces menos 2 tercios de la integral de y sexta, quedaría y séptima sobre 7, menos y, ambas evaluadas de -1 a 1, de modo que esto nos quedará menos 2 tercios, que multiplica a un séptimo, y nos queda 2 por ser potencia impar, menos, quedaría 1 menos menos 1, también nos va a dar 2. Entonces esto termina siendo menos 2 tercios, que multiplica a 2 séptimos, menos 2 enteros. Entonces, hacemos la simplificación, tenemos menos 2 tercios, y aquí nos quedaría 7, 2, menos 14. Entonces sería menos 12 séptimos por 2, quedaría menos 24.
21. Nos daría positivo porque ambos son negativos. Entonces quedaría menos 12 por menos 2 da 24 y 7 por 3 nos da 21. Ese sería el momento respecto al plano YZ. Vamos a calcular ahora el momento respecto al plano XZ. Este nuevamente sería la integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 1 menos y cuadrada, y la integral de 0 a 1 menos z. Ahora el xz sería y por la función de densidad que es constante. Vamos a integrar primero respecto de x, respecto a x, luego respecto a z y al último respecto a y. Entonces, en este caso, la integral nos quedará de la siguiente forma: 0 a 1 menos y cuadrada. Entonces 4y para x es una constante, queda 4y por x, y estaba evaluada de 0 a 1 menos z, diferencial de z, diferencial de y. En este caso, al hacer la evaluación, nos quedará de menos 1 a 1, luego de 0 a 1 menos y cuadrada, nos quedaría 4y que multiplica a 1 menos z. Y esta la integramos respecto a z, luego respecto a y. Para z, 4y es una constante, así que nos da la integral de menos 1 hasta 1 de 4y. La integral de 1 quedaría z, la integral de z nos da z cuadrada sobre 2, y estas van evaluadas de 0 a 1 menos y cuadrada. Luego estaremos resolviendo respecto a y. Ahora, al hacer la evaluación, nos queda la integral de menos 1 a 1, 4y, que multiplica a 1 menos y cuadrada, menos un medio de 1 menos y cuadrada al cuadrado. Todo esto diferencial de y. Entonces, en este caso nos conviene hacer la simplificación. Quedaría de menos 1 a 1, el 4y lo dejo indicado, 1 menos y cuadrada, y desarrollo el binomio. Entonces me queda menos un medio, quedaría 1 menos 2 veces y cuadrada, más y cuarta. Y cerramos paréntesis, integraremos respecto a y. Entonces, vamos a hacer la simplificación integral de menos 1 a 1. Tengo 4y por fuera, 1 menos y cuadrada, luego sería menos un medio, luego sería más y cuadrada, y finalmente menos un medio de y cuarta, cierro corchete, diferencial de y. Vamos a simplificar, nos da la integral de menos 1 a 1, dejo el 4y aquí 1 menos un medio me va a quedar medio, luego el menos y cuadrada más y cuadrada se simplifica y nos queda menos un medio de y cuarta, todo esto diferencial de y. Entonces hacemos la multiplicación, nos queda la integral de menos 1 a 1 de 4 entre 2 quedaría 2y, menos 4 entre 2 también me quedaría 2, y y por y cuarta quedaría y quinta. Todo esto diferencial de y. La primera integral me va a dar entonces 2y cuadrada sobre 2 menos 2y sexta sobre 2. Ambas van evaluadas de menos 1 a 1, pero ahora como son potencias pares, esto nos terminará dando 0. Bien, finalmente vamos a calcular ahora lo que sería el momento respecto al plano XY. Nos queda la integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 1 menos y cuadrada, y por último la integral de 0 a 1 menos z, 1 menos z, de ahora z por la densidad. Entonces nos quedaría 4z, estamos integrando primero respecto de x, luego respecto a z, y finalmente respecto a y. Entonces, al integrar respecto a x, 4z es una constante, nos queda de menos 1 a 1, integral de 0 a 1
y cuadrada, quedaría 4z. La integral del diferencial de x es x y este va evaluado de 0 a 1 menos z. Luego integramos respecto a z, finalmente respecto a y. Al hacer la evaluación, nos queda la integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 1 menos y cuadrada, y quedaría 4z por 1 menos z. Vamos a integrar respecto a z y luego respecto a y. Hacemos la multiplicación, nos da de menos 1 a 1, de 0 a 1 menos y cuadrada. Quedaría entonces 4z menos 4z cuadrada. Diferencial de z y luego diferencial de y. Entonces, la integral respecto a z nos va a quedar integral de menos 1 a 1 de 4z cuadrada sobre 2 menos 4z cúbica sobre 3, ambas evaluadas de 0 a 1 menos y cuadrada, diferencial de y. Y entonces, al hacer la simplificación y la evaluación, nos quedaría integral de menos 1 a 1, 4 entre 2 nos queda 2, por 1 menos y cuadrada al cuadrado, menos 4 tercios de 1 menos y cuadrado, pero ahora al cubo, diferencial. Entonces hay que desarrollar primero el binomio. Entonces nos quedaría la integral de menos 1 a 1, nos queda el 2, y luego sería 1 menos 2y cuadrada, más y cuarta, menos 4 tercios, y también hay que desarrollar el cubo. Entonces pongo 1 menos 2y cuadrada, más y cuarta, multiplicado por 1 menos y cuadrada, todo esto diferencial de y. Entonces vamos a simplificar. Esto nos dará integral de menos 1 a 1 de 2 menos 4y cuadrada más 2y cuarta menos 4 tercios. Y aquí haciendo el desarrollo, quedaría 1 menos 2y cuadrada más y cuarta, luego menos y cuadrada más 2y cuarta menos y sexta. Todo esto diferencial de y. Entonces vamos a simplificar. Esto nos quedará integral de menos 1 a 1 de 2 menos 4y cuadrada más 2y cuarta menos 4 tercios, luego menos con menos me da más 8 tercios de... Bueno, antes de esto voy a simplificar dentro del paréntesis para no escribir tanto. Entonces sigo dejando 4 tercios. Dentro del paréntesis podemos simplificar, nos quedaría 1. Y cuadrada tengo menos 3 y cuadrada. Y cuarta tengo también más 3 y cuarta menos y sexta. Diferencial de y. Entonces, simplificando, esto nos dará la integral de menos 1 a 1 de 2 menos 4y cuadrada más 2y cuarta, luego menos 4 tercios, luego menos con menos me da más 4 tercios por 3, me queda 4y cuadrada. Y otra vez, menos 4 tercios por 3 me va a quedar ahora menos 4 y cuarta. Y menos con menos me da más 4 tercios de y sexta. Todo esto diferencial de y. Entonces vamos a simplificar. Esto nos dará integral de menos 1 a 1. Empezamos con las constantes, entonces son 3 por 2, son 6, menos 4 quedarían 2 tercios. Listo, canceladas. Luego las y cuadradas, tengo menos 4y cuadrada más 4y cuadrada se cancelan. Las cuartas, tengo menos 4 más 2, me da menos 2y cuarta. Y finalmente, más 4 tercios de y sexta. Todo esto diferencial de y. Procedemos a la integral.
Entonces nos queda 2 tercios de y menos 2y quinta sobre 5 más 4 tercios de y séptima sobre 7. Todas evaluadas de -1 a 1. Entonces, al hacer la evaluación, nos termina quedando 2 tercios por 2, luego menos 2 quintos, también por 2, luego más 4/21, también multiplicado por 2, ya que son potencias impares. Entonces, nos da 4 tercios menos 4 quintos más 8/21. Entonces, vamos a simplificar esto. Nos quedaría, primero pongo 15, entonces serían 20 menos 12 más 8/21. Entonces quedaría 8/15 más 8/21. Esto lo podemos simplificar. Bueno, lo voy a dejar así, ya al final de cuentas. Con esto podemos encontrar las coordenadas del centro de masa. Entonces, las coordenadas del centro de masa serían X, Y y Z, que en este caso, para la X, sería momento respecto a YZ, momento respecto a YZ, que nos quedó eh, respecto a YZ, XY, XZ, respecto a YZ nos quedó 24/21, dividido entre la masa. La masa fue 16 quintos. Entonces, la coordenada X sería 24/21 entre 16 quintos. Luego, la coordenada Y sería el momento respecto a XZ, que nos quedó 0. Entonces aquí iría 0. Y respecto a Z, nos quedaría 8/15 más 8/21 dividido entre 16 quintos. Estas serían entonces las coordenadas del centro de masa. Con esto hemos llegado al final del video, esperando te sea de mucha utilidad. Solamente te pido por favor que te suscribas, lo compartas y le des like. Muchas gracias.